Quiero que abramos la Biblia. Tiene su Biblia, agárrenla y ábranla y vamos a leer los versículos que tienen obviamente que ver con la Cena del Señor, y podemos encontrar la Cena del Señor en los tres, en dos de los evangelios, pero también Pablo en el libro de 1 Corintios 11 nos deja detalladamente la forma en la cual se debería de hacer o llevar a cabo. Y quiero leerles, voy a empezar en mi Biblia desde el versículo 17 en el capítulo 11 de 1 Corintios, y lo voy a leer hasta el 33. Son bastantes versículos, pero quiero que tengamos el concepto claro de lo que se trata en esta mañana, la Cena del Señor. Entonces ahí en el versículo 17 en adelante, y donde están, vamos a leer. Pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues ¿qué? ¿No tenéis casas en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebierais esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera, versículo 27 en adelante, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinamos a nosotros mismos, ¿no seríamos juzgados? Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Y ahí donde están, vamos a hacer una oración. Padre, gracias por el privilegio, Señor, que tenemos de podernos reunirnos en tu nombre en esta mañana, Señor, y poder llevar a cabo esta conmemoración que tú dejaste, así como tú dejaste el bautismo, Señor, instituiste la cena del Señor, para que tu pueblo, para que tu iglesia participara de ella. Y el propósito es muy claro en la carta de Pablo a los Corintios, señores, que deberíamos de hacer esto en memoria de ti. Y estamos en esta mañana, Señor, queriendo recordar ese momento en la historia en la cual el Hijo de Dios vino al mundo
a vivir una vida santa que nosotros no podíamos vivir. Y vino a mostrarnos el camino al Padre. Y iba a hacer a través de su sacrificio que Él iba a poder reconciliarnos con Dios. Él iba a traer esa paz, vino como un príncipe de paz a nuestras vidas para reconciliarnos con el Padre. De la misma manera, en su palabra queda muy claro de que los cristianos deberíamos de estarnos reconciliándonos unos a los otros continuamente. Padre, tú mandaste a tu Hijo, porque era la única manera de que nosotros pudiéramos tener la oportunidad de poder ser llamados hijos de Dios. Y fue tu sacrificio vivo el que nos dio la oportunidad, Señor. Tú viniste a cumplir la ley. Viniste como la semilla de la mujer en Génesis 3:15, que tú mismo, Padre, le prometiste a ella de que la semilla de la mujer iba a venir uno que iba a destruir la cabeza de Satanás. Esa semilla es ese Mesías que el pueblo judío esperaba. Y 2000 años después de que Abraham fue llamado, Señor, a la fe, y se le prometió a él también de que de él iba a venir alguien que iba a bendecir las naciones, y ese alguien iba a ser Jesús, el Hijo de Dios, encarnado. Padre, era el Mesías que esperaba todo el mundo. Él vino, Señor, hace 2000 años. Y tomó nuestra posición porque nosotros merecíamos la muerte en esa cruz. Y Él sustituyó mi vida con la de Él. Y Él recibió la ira del Padre que yo merecía, que cada uno de nosotros merecíamos. Tomó el pecado del mundo. Y la ira de Dios vino sobre Él, porque era la única manera de que nosotros pudiéramos tener la oportunidad de la vida eterna. Señor, ese tu Hijo murió, fue sepultado y fue resucitado al tercer día. Y es la resurrección la que nos asegura, Señor, de que cuando nosotros muramos y hemos puesto nuestra fe en Él, también vamos a ser resucitados como Él fue resucitado, como el primer fruto de la resurrección. Padre, gracias, porque inmerecidamente recibimos de tu gracia la salvación inmerecida. Nunca hicimos ningún mérito. Al contrario, ninguno de nosotros hace lo bueno, todos hacíamos los malos, no hay ni uno que haga lo bueno, todos se desviaron, nadie busca de Dios. Fuiste tú el que tomaste la iniciativa al mandar a tu Hijo a buscar a esa humanidad perdida, caída y afectada por el pecado. Y fue a través de tu sacrificio que nos rescataste, que nos salvaste, nos llamaste, nos justificaste y continúas santificándonos y nos glorificas para gloria y honra de tu nombre. Señor, en esta mañana queremos honrarte y queremos darte el honor y la gloria y agradecerte infinitamente por permitirnos recordar ese momento en el cual tú viniste y nos salvaste, Señor. Gracias te damos en esta mañana, Señor, que podamos meditar en tu palabra y que ella nos enseñe a reconocer el sacrificio vivo de Cristo, pero al mismo tiempo a entender el amor de Dios hacia toda la humanidad. Gracias, Padre, y es en el nombre de Cristo Jesús que oramos. Amén. Bueno, creo que esta es una oración bastante larga, pero muy especial para esta mañana en particular. Para los que están acá por primera vez, la Santa Cena es algo de que obviamente conmemoramos ese sacrificio vivo del Señor Jesús.
Y cuando se celebra la Santa Cena hay ciertos requisitos a seguir. Como iglesia evangélica nosotros abrimos la oportunidad a todos los que vienen a la iglesia para que puedan participar, pero al mismo tiempo reconociendo de que no todos los que vienen a una iglesia pueden participar en la Cena del Señor, y vamos a dar un poco más de detalles después. Pero tenemos una comunión abierta, en el sentido de que ustedes no tienen que pertenecer a esta iglesia para poder participar de la Cena del Señor, y es la forma en la cual se debería de llevar a cabo en todas las iglesias. Hay iglesias que ustedes tal vez han estado o conocen, de que si ustedes no son miembros de la iglesia no pueden participar de la Cena del Señor. Eso es obviamente incorrecto. La Cena del Señor no fue dada para que hagamos legalidades sobre ella, sino para que el pueblo de Dios venga y pueda reconocer ese sacrificio. Entonces tenemos una cena abierta en la cual todos los que están acá hoy pueden participar. Obviamente, para participar el requisito es que genuinamente hayamos reconocido de que somos pecadores, que nacimos con el pecado en nuestra vida y que ese pecado nos hace enemigos de Dios. Y al ser enemigos de Dios necesitamos ser reconciliados con Dios, necesitamos la paz de Dios. Al entender esa posición pecaminosa de nosotros, tenemos que venir y poder llegar ante el Padre y arrepentirnos de nuestros pecados, pedir perdón y creer en el Hijo como el sustituto, para que a través del sacrificio de Cristo nosotros pudiéramos tener la salvación. Entonces, básicamente, las personas que pueden participar son aquellas que se han arrepentido de sus pecados, han puesto su fe, han pedido perdón a Dios y han puesto su fe en Cristo como único Rey y Salvador de sus vidas. Eso es lo que califica a las personas para poder participar de la Cena del Señor. Y el último tal vez paso es que tengamos el entendimiento de que, como dice en el versículo 27 en adelante, dice que de manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Y para hacerlo así bastante rápido, indignamente, la realidad es que no hay ningún digno acá. Amén. Ninguno de nosotros somos dignos, lo suficientemente dignos para poder tomar parte de esto. Pero es por la gracia y la fe que tenemos en Dios, en Cristo Jesús como Rey y Salvador de nuestras vidas, que Él nos puede dar esa capacidad dignamente de poder participar. Pero ¿a qué se refiere en realidad ser dignos? Dignos, y yo creo que lo define mejor el versículo 28, dice: por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, ¿qué es indignamente? Y aquí lo dice: sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Entonces, en pocas palabras, no podemos venir acá a la ligera y participar de este festín, de esta cena, cuando tal vez tenemos situaciones en las cuales no hemos traído ante el Señor. Hay infinidad de cosas que tal vez pudiéramos haber hecho mal o estamos haciendo mal ahorita mismo, y estamos hasta cierto punto en una posición no muy digna ante el Señor, porque hemos pecado, no hemos pedido perdón, tenemos una situación en nuestra familia, no la hemos resuelto, tenemos situaciones en las cuales nos está afectando espiritualmente y no hemos resuelto todas esas cosas. Todo eso se tiene que poner delante de los pies de Cristo en esta mañana antes de poder participar de la cena del Señor. Eso nos lleva a ver por qué la cena del Señor.
Entonces, esto es en memoria de mí. 1 Corintios 11:24, muy claramente, haced esto en memoria de mí. Estamos recordando lo que Cristo hizo. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Ese es el objetivo de llevar a cabo esta cena del Señor. En Éxodo 12 dice lo siguiente: la sombra en el Antiguo Testamento, antes de que Israel saliera de Egipto, el Señor le indicó a Moisés que el pueblo debía participar de la cena de la Pascua, en la que se debía sacrificar un cordero sin defecto, rociar la sangre del sacrificio en los dinteles de las puertas y ventanas, asarlo y comerlo con panes sin levadura y hierbas amargas. Además, debían comerlo con los lomos ceñidos, con el calzado puesto y con el bordón en la mano. ¿Por qué? Tenían que estar listos para salir. El Señor los estaba preparando. A partir de ahí, cada vez que los israelitas celebraban la Pascua, recordaban cómo Dios los había librado con mano poderosa de la esclavitud de Egipto para conducirlos hacia Canaán. De forma similar, ahora la Santa Cena nos recuerda cómo Dios nos libró de la esclavitud del diablo y del pecado para salvarnos, liberarnos y restaurarnos, y al mismo tiempo conducirnos a la vida eterna por medio del sacrificio de su Hijo Jesucristo y la obra del Espíritu Santo. Ese es el concepto claro de la cena del Señor. Empieza nuevamente, en la mayoría de los casos, los israelitas miraban hacia atrás y veían ese momento en el cual Moisés había rescatado al pueblo. Dios, a través de Moisés, obviamente, rescataba al pueblo de Israel, que había sido esclavo por 430 años. Para continuar, y que entendamos, es el hecho de que la cena del Señor en muchas iglesias a veces se hace semanalmente. Al final de cada servicio hay iglesias o pastores evangélicos que hacen la cena del Señor. Pablo muy claramente dice de que deberíamos de hacerlas ¿cuántas veces? Las que sean necesarias, las veces que fueran necesarias hay que hacerlo. Entonces, ¿es correcto hacer la cena del Señor toda la semana? O toda vez que se tiene un culto bíblico o un culto cristiano. Sí y no. Porque aun cuando Pablo es claro en decirnos de que cada vez que sea necesario hay que hacerlo, el problema con hacerlo seguido, y no estoy hablando de todas las iglesias, pero el problema de hacerlo seguido es que a veces por hacerlo seguido nada más lo ponemos al final de cada mensaje, y en los últimos 5 minutos del mensaje ponemos la Santa Cena y participamos de ella a la carrera sin entender. A veces, imagínense ustedes, si viene gente nueva, visitantes que no conocen la estructura de una iglesia o el concepto del evangelismo o del evangelio de Cristo, cómo nos salva. Si no entienden eso y vienen y de repente la cena del Señor, y como no explicamos ni les dimos a conocer el concepto claro de cómo hacerlo, viene esta gente, participa, y ¿qué es lo que están haciendo? Viviendo juicio para sí mismos, porque no les explicamos. Entonces, acá lo hacemos 4 veces al año, cada 3 meses, 3, 6, 9, 12, ¿verdad? 4 veces al año. ¿Es suficiente? Yo en lo personal pienso de que no. Pero tal vez la diferencia es de que cuando lo hacemos explicamos todo el proceso, o por lo menos todo lo que se puede durante el servicio de la Santa Cena. Y lo explicamos de la mejor manera posible para que podamos entender y estar conscientes y poder llegar a ese punto digno en el cual podamos participar cada uno de nosotros sin cometer un error. Y por eso lo hacemos de esa manera. Nuevamente, 4 veces al año es mucho. No. 4 veces al año es muy poquito. Yo diría que sí, pero si lo hacemos correctamente, pienso de que vale la pena. Prefiero hacerlo 4 veces al año que 1 vez al mes y dejarlo al final de cada prédica, que a veces no tiene mucho valor. No porque no tenga valor, sino porque no se explica como debería de explicarse.
Bueno, con eso vamos a continuar. Entonces, obviamente, los judíos entendían el concepto de cómo Israel había sido sacado de esa esclavitud en la que se encontraba. Ese cordero inmolado, ese cordero santo, ese cordero perfecto, ya estaba representando a Cristo. En ese entonces Moisés, a través de Aarón, lleva a cabo estos sacrificios de todos estos corderos para cada familia. En las casas habían bueno, no importa la cantidad, el hecho era de que cada casa, en el dintel de la casa se ponía la sangre del cordero, y al venir la última plaga, que no era plaga, sino que era la última juicio que Dios iba a traer sobre los egipcios, manda al ángel de la muerte, y este ángel de la muerte iba a venir y a consumir, a matar a todo primogénito en cada familia, judíos o no judíos. Él venía a matar a todo primogénito. Y es interesante porque ¿por qué el Señor lleva esta plaga de matar al primogénito? ¿Ya pensaron en eso? ¿A quién iba a matar Dios eventualmente? A su propio Hijo Jesús. 3 personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. La segunda persona de la Trinidad, el Hijo de Dios, iba a venir ¿a qué? A morir. ¿Quién lo iba a matar? Su propio Padre. Y Dios muestra cómo con esta última plaga, si le podemos decir así, Él iba a venir a consumir, a matar a los primogénitos como ejemplo futuro en el cual Él mismo iba a tener que dar a su propio Hijo para salvación del mundo. Entonces viene, y a través de ese sacrificio de los corderos, la sangre de ellos iba a ser puesta en los dinteles de las puertas, en las casas de cada una de estas familias que estaban allí, y el ángel de la muerte iba a pasar sobre ellos. En inglés, that's the Passover, ¿okay? Pasar sobre, y va a pasar sobre cada una de estas casas. Entonces, la sangre de estos corderos representaba salvación, representaba protección. Y es exactamente lo que Cristo hizo. Su sangre nos salvó, su sangre nos cubrió. Eventualmente Él iba a hacer eso por cada uno de nosotros. Los judíos entendían muy claramente ese concepto y sabían de que eventualmente el Mesías iba a venir, y esperaban de que ese Mesías muriera por ellos. Pero no todos. En realidad, al final de todo el tiempo, cuando Jesús viene, ¿los judíos entendían el concepto? No, porque habían creado una serie de cosas y agregado un montón de leyes más, y habían hecho de aquello que Dios veía como bueno, ellos habían hecho una religión que hasta cierto punto era más legalista que una religión que guiaba a Dios. Al venir Jesús, ellos entendían de que Jesús era único. Inclusive Nicodemo le dice: nadie que haga las cosas que tú haces no puede venir si no viene de Dios, básicamente. Entonces Nicodemo estaba reconociendo de que esta persona de Jesucristo era única y especial. Entonces ese sacrificio que pasó para todos estos corderos en el tiempo de la esclavitud de Israel nos dejaba a nosotros el concepto de ese Mesías, Hijo de Dios, que iba a venir como el cordero inmolado a morir por los pecados del mundo. Por lo mismo es que Juan el Bautista, cuando ve a Jesús por primera vez, dice: he ahí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo, porque era el único que podía llevar a cabo esta hazaña increíble que ninguno de nosotros podíamos haber hecho, solo el Hijo del Hombre.
Entonces, obviamente la Santa Cena existe para recordar la muerte de Jesucristo. ¿Por quién? Por cada uno de nosotros. Entonces, en ese concepto podemos entender que la mesa del Señor nos hace saber de que somos un cuerpo en Cristo. La iglesia es un cuerpo formado por hermanos y formado por hijos de Dios que han venido a un arrepentimiento genuino, han puesto su fe en Cristo como Rey y Salvador de su vida. Somos un cuerpo en Cristo, tenemos comunión con su Espíritu, y esa comunión con su Espíritu nos da la capacidad de poder comulgar unos con otros también. Tenemos comunión unos con otros, superando divisiones, abandonando todo lo que se relaciona con el mal. Ese es el objetivo. Y cuando venimos acá y decimos que deberíamos de participar dignamente, es eso, que deberíamos de rechazar cualquier pecado en nuestra vida y ponerlo ante los pies de Cristo para que haya perdón y poder venir dignamente ante la cena del Señor. La Pascua para un judío celebraba el poder liberador de Dios. Era Dios como Salvador, sacándolos de Egipto a la tierra prometida. Es equivalente a nosotros en la cruz. Así como nosotros merecíamos la cruz y deberíamos de haber estado allí. Pero Cristo, nuestro sustituto, puso su persona, todo su ser allí, y no solamente se puso en una cruz, pero tomó el pecado que era mío y de cada uno de ustedes y lo llevó sobre su hombro, y Él se hizo pecado, de acuerdo a Romanos. Él se hizo pecado, y ese pecado iba a ser justiciado, porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna. ¿En quién? Cristo Jesús, nuestro Salvador. Entonces, esa persona, Jesús, iba a poner su vida en la cruz para poder salvar a la humanidad, o a todos aquellos que vinieran a través de un arrepentimiento genuino. Y así como Israel fue liberado, nosotros fuimos liberados. A Israel, pues, él dice que sacándolo de Egipto a la tierra prometida es equivalente a nosotros a la cruz, donde Él nos saca de la esclavitud del pecado al reino de su amado Hijo. Es el mismo paralelo, es Dios, el Dios libertador y salvador. Y de paso recuerda siempre que Jesús fue crucificado en Pascua. ¿Saben por qué? Porque Él fue el máximo sacrificio de la Pascua, Él fue el último sacrificio de la liberación. Jesús muere 483 años después de que Daniel había profetizado las 70 semanas de Daniel. A las 69 semanas de Daniel, que son 438 años, ese día de la Pascua que iba a ser celebrada por todos los judíos, el Señor Jesús da su vida. Y de acuerdo a las 70 semanas de David, entonces ya pasaron 69, nos queda una. Y esa última semana van a ser los últimos 7 años de tribulación en la tierra. Cuando Jesús, al final de esa tribulación, viene con poder y gloria a juzgar a vivos y muertos y a reinar por 1000 años en la tierra. ¿Vamos bien? Ok. Entonces, esas son las 4 dimensiones de la vida de la iglesia primitiva: enseñar, ministrar, tener comunión con el Señor vivo que había muerto por ellos y orar. Eso es lo que deberíamos de hacer continuamente. Obviamente la cena del Señor como un memorial del sacrificio de Cristo por nosotros. Pablo corrige a los corintios en 3 áreas para la comunión correcta en la iglesia de Cristo. Primero, identifica el problema. Pablo viene y dice, esto es lo que está pasando, del versículo 17 al 22, ya lo leímos, donde habla acerca de por qué se reunían, cómo se reunían y qué era lo que hacía. El problema identificado, la perversión de la iglesia. Vemos del 17 al 22. Ya lo leímos, pero déjenme hacerlo nuevamente. Pero al daros estas instrucciones, no os alabo, porque no os congregáis para lo bueno, sino para lo malo. Pues en primer lugar, oigo que cuando os reunís como iglesia hay divisiones entre vosotros, y en parte lo creo, porque es necesario que entre vosotros haya bandos o divisiones. Leemos eso a veces y decimos, qué mala era la iglesia de Corintios. Pero no solo les está hablando a los corintios, nos está hablando a nosotros.
Y así como en Corintios pasaba eso, ¿ustedes creen que acá no pasa eso? Aquí hay bandos. A ver, levanten la mano los de la... No. Son bromas. Hay bandos. Pero ¿para qué los reconoce? ¿Por qué habla Pablo de los bandos ahí? ¿Qué dice él? Dice, cuando reunís como iglesia hay divisiones entre vosotros, y en parte lo creo, porque es necesario que hayan esas cosas acá. ¿Para qué? ¿Para qué tienen que haber bandos nuevamente? A fin de que se manifiesten entre vosotros los que son aprobados. Ay, pastor, pero aquí todos somos aprobados. Eso quisiéramos. Pero la realidad no es así. Por muy pequeño que sea nuestro grupo, o por muy grande que fuese, el porcentaje siempre está ahí. Siempre hay un porcentaje de personas que estamos acá, ya sea jugando a la religiosidad, o que venimos a la iglesia no por las razones correctas, o inclusive a veces participamos de la cena del Señor y no entendemos ni por qué, o porque nunca nos explicaron, o porque no nos importa y hacemos todo lo contrario a lo que la Biblia nos pide. Entonces hay personas que han sido reprobadas ya y están acá. Ahora, quiero que entendamos algo. ¿Un cristiano puede ser reprobado? Sí, pero no en el sentido de que sea condenado, ¿ok? Quiero que entendamos eso. ¿Un cristiano puede ser reprobado de algo? Sí, obviamente, el Señor nos disciplina. ¿Y Él disciplina a quiénes? A los que ama, ¿ok? ¿Y los que aman se equivocan? Todo el tiempo. Nos equivocamos continuamente. Diariamente nosotros deberíamos de estar a los pies de Cristo pidiendo perdón porque cometemos errores. Entonces, somos reprobados y habemos reprobados acá, que es lo que espera el Señor, de que vengamos ante Él y pidamos perdón. Pero Pablo está haciendo una exégesis de lo que no hacía la iglesia de Corinto. Entonces dice, porque es necesario que entre vosotros haya bandos, a fin de que se manifieste entre vosotros los que son aprobados. Por tanto, cuando os reunís, esto ya no es comer la cena del Señor. En pocas palabras, estaban tan reprobados que lo único que llegaban a hacer era un desorden, era una fiesta, era como una... No lo vamos a comparar con lo que hacían los romanos, pero hasta cierto punto era de la misma manera, ¿no? Había una glotonería, división entre los pobres y los ricos. Los ricos comían todo lo que querían, el pobre cuando llegaba ya no había nada que comer. Y no se cuidaban los unos a los otros. Dice, pues, entonces Él los amonesta y les dice, por tanto, cuando os reunís, esto ya no es comer la cena del Señor, porque al comer, cada uno toma primero su propia cena, y uno pasa hambre, y otro se embriaga. Borrachera y glotonería, era lo que pasaba en la iglesia de Corintios. Y Pablo les dice, ¿qué? ¿No tenéis casas para comer y beber? En pocas palabras les está diciendo, si se van a comportar así acá, mejor quédense en su casa y no vengan. Porque si van a hacer el desorden que están haciendo en la iglesia, no vengan a la iglesia, quédense en su casa y hagan su party allá. Pero no vengan a manchar el nombre de Jesús. No vengan a darle un mal ejemplo a la iglesia de Cristo. No vengan a traer o a echarle tierra a algo santo. Porque la iglesia es santa. Eso es claro, ¿ok? Entonces, y le dice Pablo, ¿o menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que nada tienen? Y esto iba para los ricos, que tomaban las posiciones de estatus sociales, se sentaban en las mejores mesas, las mejores comidas, y los pobres que llegaban los dejaban atrás. Entonces, ¿qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabaré. Era obvio, en esto no os alabaré. Entonces podemos ver la perversión que pudiera existir en la cena del Señor. Y era lo que estaba sucediendo, y Pablo los está amonestando.
Y es lo primero que hace. Antes de introducirlos a la cena del Señor, los amonesta y les dice: ustedes están perdidos. Y no están haciendo lo correcto. Entonces lo que molestaba a Pablo era que la comida agape, que se conocía en ese entonces, la comida del amor, ya no se caracterizaba por el amor entre los creyentes, sino por la satisfacción egoísta e indulgente de sus deseos. En pocas palabras, ya no iban porque a hacer lo correcto, a adorar a Dios y a darle el honor y la gloria a Él, sino que iban porque, hey, va a haber comida. En la casa de fulano va a haber un servicio y va a haber comida, vamos, y comamos y bebamos, ¿no? Y obviamente ese era el concepto equivocado de lo que debería ser la cena del Señor. Había egoísmo, había glotonería, había borrachera. La iglesia es un lugar donde, quizás el único lugar donde los ricos y los pobres deberían poder comunicarse juntos, donde los ricos y los pobres deberían amarse unos a otros. Jesús dejó esto claro, los apóstoles lo dejaron claro, se convirtió en el patrón de la nueva iglesia al compartir todas las cosas en común. 1 Corintios 1:10 dice: os ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos os pongáis de acuerdo y que no haya divisiones entre vosotros, sino que estéis enteramente unidos en un mismo sentir y en un mismo parecer. Y esto es a la iglesia. Ahora imagínense ustedes si lo reducimos a un nivel más bajo. Ok, ¿hay divisiones en las iglesias? Ya lo aclaramos y Pablo nos dice que sí. Ahora, ¿hay divisiones familiares? Sí. Todo el tiempo. Y la vergüenza y la pena de un cristiano es que venga a una iglesia y quiera participar de la cena del Señor sabiendo de que estamos en pecado, porque no hemos resuelto una situación. Y tal vez la peor situación, y no que una sea más grande que la otra, pero es entre parejas. Que vengamos a un lugar en el cual queremos honrar la memoria del sacrificio de Cristo que nos lleva a la salvación. Y vengamos acá con rencores, con cosas que nos quitan del gozo que deberíamos de tener hoy. Porque venimos acá a gozarnos. Esto debería de causar gozo en cada uno de nosotros. Deberíamos de estar felices. Gloria a Dios que me dio el privilegio de poder participar una vez más en la cena del Señor. Debería de haber gozo en nosotros, pero podemos también rechazarlo por el hecho de que venimos con un corazón lleno de amargura, odio, rencor o qué sé yo. Entonces por lo mismo Pablo dice: os ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos os pongáis de acuerdo y que no haya divisiones entre vosotros, sino que estéis enteramente unidos en un mismo sentir y en un mismo parecer. Es obvio de que todas las iglesias son capaces de pasar por dificultades. Jesús en Lucas 17 les dice a sus discípulos, y Jesús les dijo a sus discípulos: es inevitable que vengan tropiezos. ¿Sí me entienden? A las iglesias o a cada uno de nosotros es inevitable que vengan tropiezos, pero ay de aquel por quien vienen. Y ustedes todos conocen ay de aquel. En muchos casos ustedes son aquel de que por ustedes hay tropiezos. Y la pregunta sería: ok, ¿cómo resolvemos eso, pastor? Estamos frente acá a los elementos que representan el cuerpo de Cristo, la sangre de Cristo que fue derramada y fue quebrantado en la cruz para salvar nuestros pecados, y venimos acá con rencores. Ok, pastor, ¿cómo hacemos esto? Porque dice él que es inevitable que vengan tropiezos. Entonces eso significa que todos los tenemos. Pero hay de aquel por quien vienen. Y ustedes saben quién es esa persona. Es como esa piedra en el zapato que anda todo el tiempo, que no podemos ni caminar y no la podemos sacar, ¿no? Y ahí está, esa persona que todo el tiempo está haciendo lo mismo. En vez de edificarnos unos a los otros, tendemos
a hacer cosas que van en contra de lo que Jesús ha venido a enseñarnos. Él trajo la paz a nuestras vidas, y si Él trajo la paz a nuestras vidas y nos reconcilió como enemigos que éramos de Dios, dos cosas: paz y reconciliación. Amén. Paz porque éramos enemigos, reconciliación porque también éramos enemigos y estábamos perdidos. Entonces Él viene y nos ofrece a través de la gracia, a través de la fe, a través de su palabra, a través del Espíritu Santo, de que seamos salvos, santos, apartados para Él. ¿Y qué hacemos nosotros? Oh, el Señor me salvó, el Señor me santificó, el Señor me está trabajando en mí, está haciendo la obra, gloria a Dios por eso. Y de repente nos volvemos, ya sea a nuestra pareja, a nuestros hijos, a los vecinos, a los hermanos de la iglesia, y somos lo que no deberíamos de ser. Y el Señor es muy claro, y a veces no queremos escuchar estas cosas. Dice, mejor, hay de aquel por quien vienen los tropiezos. Mejor le sería si se le colgara una piedra de molino al cuello y fuera arrojado al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeños. Muy dura la palabra. Y obviamente nadie de nosotros quisiera estar en esa posición, ¿verdad? ¿Ok? ¿Quién quisiera tener una piedra de estas colgada en el pescuezo ahí para abajo? Quiero que entiendan que esas rocas que utilizaban en el Viejo Testamento, y si ustedes van a Israel, van a ver muchas de ellas, porque es lo que se hacía. Hay mucha producción de aceite de olivo, y era donde lo molían. Esas piedras son sumamente pesadas y hay de diferentes medidas. Esta tal vez, la que está encima, tal vez sería una de las más pequeñas, pero una cosa de esa es suficiente para matarme. Entonces podemos ver de que el Señor estaba muy claro en decir, a través de Pablo, exhortando a la iglesia de Corintios a que dejen la perversión en la que se encuentren para poder participar de esa memoria que Cristo merece. Entonces Pablo empieza con la perversión. Vamos a seguir al siguiente punto: la Santa Cena como un memorial del sacrificio de Cristo para nosotros. Pablo corrigió a los corintios en 3 áreas para la comunión correcta en la iglesia de Cristo. El problema identificado, ¿cuál era? La perversión. Segundo, el propósito recordado, ¿cuál era? Y yo recibí, Pablo dice, cuando era la hora, se sentó a la mesa. Miren, Lucas lo pinta de otra manera, y vamos a leer el estilo de Lucas acá. Cuando era la hora, se sentó a la mesa, y con él los apóstoles, y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes de que padezca, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla, ¿dónde? En el reino de Dios. Entonces Jesucristo implementó la cena del Señor, pero al mismo tiempo la deja con el objetivo de que sus discípulos y todos aquellos cristianos que iban a venir después de ellos, que recordaran, que entendieran que Él lo hizo con el propósito de que nosotros nos recordáramos de que Él la iba a hacer. ¿Cuándo? Otra vez más, hasta que se cumpla en el reino de Dios, dice. Y ustedes entienden que las bodas del Cordero es lo que eso significa. ¿Quiénes van a estar en la boda del Cordero? Solo los salvos, solo los santos, solo los justificados, solo aquellos que se arrepintieron genuinamente ante el Señor, solo aquellos que tomaron y vieron y decidieron seguir a Cristo como Rey y Salvador, aquellos que decidieron tomar la cruz, aquellos que entendían que tenían que dejar el yo. Así como Juan el Bautista dijo de Cristo que él quería que él menguara. ¿Qué significaba eso? Que llegara a lo más bajo posible, porque al estar a lo más bajo posible es cuando no te queda otra alternativa más que pedir ayuda de Dios. El problema del hombre cuando se exalta a sí mismo es que Dios lo va a humillar.
y estar exaltado es el peor error del ser humano. Él quiere que nosotros lo hagamos de humildad. Entonces, y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más el fruto de la vida hasta que el reino de Dios venga. ¿Ok? Entonces, podemos ver hacia el futuro y entender de que el Señor va a hacer eso. Por eso Pablo, cuando llega al versículo 23, dice: porque yo, Pablo, recibí del Señor lo mismo que os he enseñado. Según los eruditos, según los teólogos, según todos los historiadores, creen que la primera vez que se menciona la cena del Señor es en el libro de 1 Corintios, aun cuando está en otros evangelios, pero los libros de Corintios fueron escritos antes de los evangelios. Entonces Pablo fue el primero que recibió. ¿Y de dónde recibió esta enseñanza Pablo? Directamente de Cristo. Fue Jesús quien lo instruyó a él. Por eso mismo dice: porque yo recibí del Señor lo mismo que os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan y después de dar gracia lo partió y dio y dijo: esto es mi cuerpo, que es para vosotros, haced esto en memoria de mí. De la misma manera tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto de mi sangre. Haced esto cuantas veces la bebáis en memoria de mí, porque todas las veces que comáis este pan y bebáis esta copa, la muerte del Señor proclamáis hasta que Él venga. Entonces podemos ver acá que este es el propósito de la cena. ¿Cuál? Conmemorar, recordarnos. ¿Ok? En tiempos anteriores, cuando he enseñado sobre esto, he explicado exactamente solo del 23 al 26 y hemos dividido esto en 4 diferentes ejemplos o instrucciones que el Señor nos deja. ¿Okay? Una es que miremos hacia atrás y recordemos. Eso es ver o conmemorar, es recordar lo que Cristo hizo hace 2000 años. Entonces tenemos que mirar hacia atrás, tenemos que mirar hacia adentro, a nosotros mismos. Eso tiene que ver con poder llegar a los pies del Señor y pedir perdón, de tener una conciencia limpia, un corazón dedicado a Él, que no tenga ningún problema o mancha que pueda impedirnos de participar de esta cena. Tenemos que ver a la congregación. ¿Okay? 4 formas de verla: mirar hacia atrás, mirar hacia adentro, mirar a la congregación para ver si hay alguien al cual hemos ofendido y poder pedir perdón. Si hay alguien que necesita ayuda y no lo hemos hecho y pudiéramos haberlo hecho y no lo hicimos. Entonces estamos viendo esas 3 cosas, y la última es ver hacia el futuro. ¿Por qué? Porque Jesús mismo dice, como lo vimos ya en Lucas, que esa era la última vez que lo iba a hacer acá, y la otra vez iba a ser cuando Él lo haga con nosotros en la boda del Cordero. Entonces, y vemos que es ver el futuro, es orar para que el Señor venga. ¿Cuándo? Pronto. Entonces, la cena del Cordero, o la cena del Señor, nos muestra que cuando reconocemos que vemos hacia atrás, vemos hacia acá, entre nosotros mismos, a la iglesia, y vemos hacia el futuro, estamos entendiendo tal vez más correctamente lo que Jesús hizo en este momento en el cual Él compartía el pan y el vino con los discípulos. Entonces el propósito de la cena era tener esa comunión, tener esa memoria, pedirnos perdón y al mismo tiempo orar para que el Señor venga pronto. Esto se los mostré la última vez que hicimos esto. Esto es el aposento alto en el cual supuestamente estaban los discípulos, los 120 que estuvieron allí orando, y que el Espíritu Santo bajó en el día de Pentecostés y el Señor les dio la capacidad para explotar y formar la iglesia en ese día. Esto es un edificio que supuestamente, en lo personal, creo que este no fue el aposento alto, pero es el lugar, la locación es donde estaba ese lugar. Entonces esto lo han hecho ahora para que uno pueda llegar y poder entender lo que estaba ahí. Entonces, Cristo nos da 3 mandatos en los versículos que siguen,
dice que hay que tomar, aceptar lo que os doy, comer, hacer que sea parte integrante de nuestro ser. Hacer esto es como iglesia, seguir obedeciendo. Entonces, en esos versículos que leímos anteriormente, de 23 en adelante, o de 24 en adelante, tenemos que entender que hay que tomar y aceptar lo que Él nos da. ¿Qué nos da Él? Fue un sacrificio y nos muestra con sus elementos, en el caso del pan, el cuerpo que fue quebrantado, el vino que representa la sangre que fue derramada por Él. Comer, hacer que sea parte integrante de vuestro ser. Hacer esto como iglesia, tenemos que seguir obedeciendo y hacerlo cuantas veces sea necesaria. ¿Por qué lo hacemos? Lo hacemos en memoria de Él. En el momento en que recordamos lo que hizo, es la oportunidad para agradecerle nuestra salvación. Es nuestro monumento, nuestro memorial a su amor. ¿Ok? Y cuando proclamamos su muerte, lo refrescamos en nuestra memoria. Lo decimos unos a otros en el cuerpo de la iglesia. Lo proclamamos a los que no le conocen. Deberíamos de hacerlo también. Juan 6, del versículo 47 al 56, dice lo siguiente: en verdad os digo, el que cree tiene vida eterna. ¿Cómo obtenemos la vida eterna nuevamente? Creyendo, únicamente creyendo, no haciendo, creyendo. Yo soy el pan de la vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. ¿Quiénes? Todos los israelitas que salieron esclavos de Egipto, que salieron y estuvieron 40 años en el desierto. ¿Cuántos de ellos murieron? Todos, menos Josué y Caleb. Todos murieron. ¿Y quiénes entraron a la tierra prometida entonces? Sus descendencias. Entonces, este es el pan que yo soy, el pan de vida que descendió del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo también daré por la vida del mundo es mi carne. Los judíos entonces contenían entre sí diciendo: ¿cómo puede este darnos a comer su carne? Caníbales se hicieron, dijo. Entonces Jesús les dijo: en verdad os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. ¿Ok? Y no, como dicen en inglés. Cuando leemos esto, generalmente llegamos a la conclusión de que, ok, para ser salvo entonces tengo que comer la carne y tomar la sangre de Cristo. ¿Ese es el concepto? ¿Qué es lo que les leí primeramente? Que dice: en verdad os digo, el que cree tiene vida eterna. No el que come la carne, no el que toma de la sangre de Cristo, porque pudiéramos hacer eso. Si los mismos judíos lo veían decir: ¿cómo vamos a tener suficiente Cristo para todos? Obviamente no iba a gustar. Aunque los católicos ya solucionaron eso, ¿verdad? ¿Cómo lo solucionan ellos? Ellos dicen que las hostias, en este caso dicen ellos, se convierten en el cuerpo de Cristo. Y la sangre, el vino, perdón, es la sangre de Cristo. Y cada vez que Cristo nace y muere, nace y muere, nace y muere, porque se lo están comiendo, obviamente si se lo comen van a morir. Entonces, ese no es el concepto que Pablo estaba dejando acá. Era obvio y no deberíamos de pensar de esa manera. La Iglesia Católica lo hace de esa manera y por eso es que hemos llegado a entender de que, déjenme ver acá. La Iglesia Católica Apostólica Romana, ellos ven que el pan y el vino se cambian en cuerpo y sangre de Cristo en forma literal. Y eso es ilógico, aunque leímos en Juan, y entendemos de que el concepto no es ese de que vamos a comer la carne de Cristo. No, es el creer el que nos salva. Lutero creía esto, que la sustancia de Cristo estaba detrás del pan y vino, llamándolo consustanciación. Los católicos le llamaban transustanciación. Juan Calvino, teólogo como Lutero, llegó un poco más adelante todavía. Entonces venía en sucesión. Entonces Calvino dice que la presencia espiritual de Jesús estaba en el pan y el vino.
Zwinglio fue el de los 4, agarró la idea correcta. Porque él dice que el pan y el vino son símbolos y su presencia espiritual está en el corazón de su pueblo. Ese era el concepto. Entonces, comer la carne significa reconocer y apropiarse de que Cristo es Dios en carne humana. A eso se refería Cristo. De que Él vino del cielo y que Él era carne y ellos no lo podían entender. Cuando Él dice comed y beber, comed mi carne y bebed mi sangre, Él decía, creed de que yo soy Dios y que vine en carne viva a vivir acá. Ese era el concepto. Cuando yo estoy acá, decía Cristo, mírenme a mí, esta es la carne, yo tengo sangre, yo soy como ustedes, soy igual a ustedes. Eso es lo que Él quería que creyeran, que entendieran. Por eso dice al principio de 1 Juan, el libro de Juan que estamos leyendo, creed en mí para tener vida eterna. Entonces, Él había bajado del cielo, amén. Amén. Pero se había convertido en carne. Y ese era el concepto. Bueno, y el último punto a seguir para terminar acá. Entonces, Pablo corrige a los corintios en 3 áreas para la comunión correcta en la iglesia de Cristo. El problema identificado es el primero, la perversión en la cual la iglesia había caído. La iglesia de Corinto, como muchas iglesias en nuestro tiempo, también caen en perversión. El segundo punto era el propósito recordado, de que Cristo murió por nuestros pecados y que Él había instituido la cena del Cordero para que lo recordáramos y al mismo tiempo estuviéramos orando porque Él regresa de nuevo y que Él no va a comer la cena del Cordero hasta que regrese o en las bodas del Cordero cuando eso suceda. Y el último punto es la solución enfatizada en la preparación. En pocas palabras, ya están los elementos, ya Pablo identificó el problema, ya les dio la solución de que tenemos que recordar al Señor a través de los elementos y ahora dice, antes de hacerlo, cuidado, porque la cena del Señor podría dañar su salud. ¿Cómo? Participar indignamente. Enfermedad puede traer enfermedad y muerte. ¿A dónde dice que tiene muerte? Miren, de manera que el que come el pan o beba la copa del Señor indignamente será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, examínese cada uno a sí mismo y entonces coma del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe sin discernir correctamente el cuerpo del Señor, come y bebe juicio para sí. Por esta razón hay muchos débiles. Entonces el Señor traía enfermedad. Aquellos que participaban indignamente les traía justicia y los enfermaba. Unos entre vosotros, dice. Y otros, y muchos, dice, muchos, unos los enfermaban, a los pocos los enfermaban, y a la mayoría que participaban indignamente, ¿qué les pasó? Los mató. ¿Qué significa dormir? Ya murieron. Entonces la disciplina del Señor está obrando correctamente y dice, porque el que come y bebe sin discernir correctamente el cuerpo del Señor, come y bebe juicio para sí. ¿Cómo? Por esta razón hay muchos débiles, enfermos y otros muertos. Ese es el concepto ahí. ¿Quién hizo eso? Dios. ¿Por qué? Porque estaban participando de la cena del Señor indignamente. Pero si nos juzgáramos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Pero cuando somos juzgados, el Señor nos disciplina para que no seamos condenados con el mundo. En pocas palabras, si tenemos pecado y alguien está en pecado en nuestra iglesia, deberíamos de nosotros poder apuntar el pecado de la otra persona. ¿Saben cuál es el problema en la iglesia? El hermanito que llega a apuntar el pecado al otro, y así son bien amigos. ¿Y quién eres tú para decirme tal cosa? Pero no es lo que la iglesia debería de ser. Nosotros somos hermanos en Cristo y deberíamos de estar en comunión los unos con los otros, edificándonos unos a los otros, perdonándonos unos a los otros y reconociendo de que también podemos exhortar e instruir unos a los otros. Amén. Amén. Y si hacemos eso al Señor, aun cuando pecamos, Él nos puede disciplinar. Pero si no hiciéramos lo que deberíamos de hacer, entonces Él va a traer el juicio sobre nosotros, en el cual nos puede hacer débiles, enfermos o nos lleva a su presencia. Muchos de ustedes están diciendo, de seguro, ustedes están pensando, este hermano me cae tan mal que yo prefiero irme a tu presencia, ya, Señor, mejor llévame. Obviamente no es lo que Dios está queriendo decirnos acá. Pero a veces pensamos, ¿no?, en cosas así. La realidad es que, entonces, esta es la preparación, el aviso último.
Si van a participar de la cena, háganlo dignamente. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Ya en la práctica, ¿cómo lo hacemos dignamente? Entonces, ignorando. ¿Cómo somos indignos? ¿Cómo podemos indignamente participar de la cena del Señor? Ignorando en lugar de obedecer. Participar sin entender. Participar para ser salvos. Muchos vienen aquí y dicen, me voy a tomar la cena del Señor porque entonces sí ya voy a estar salvo. Esto no salva a nadie. ¿Ok? No porque no salve a nadie o no porque no tiene el poder bíblico, pero no es, el concepto no es ese. No venimos acá para salvación. Aquí vienen los que ya son salvos. No pueden hacer esto y después ser salvos. En pocas palabras, un no creyente no puede participar de la cena del Señor. Solo los salvos pueden hacerlo. ¿Ok? Entonces, participar para ser salvo sería otra. Participar con amargura en el corazón. Solo ustedes saben. Participar sin amor a los hermanos y a la iglesia. Nuevamente, esto queda en cada uno de nosotros. Si hay amargura en su corazón, hay odio en su corazón, por favor, no hagan esto hoy. Por un lado, sería lo más fácil decirles a ustedes. Lo más difícil sería esto. Ustedes están acá porque Dios los trajo acá. Y si ustedes vienen con odio en el corazón y un resentimiento hacia otro hermano, no están acá por gusto. Están ahora para que escuchen la palabra y hagan lo correcto. Y solucionen la situación cualquiera que sea, hoy, no mañana. Hoy es el día de la salvación. Y no en el sentido de que solo hoy podemos ser salvos, pero en este caso podemos ser perdonados. Entonces, participar sin amor a los hermanos y la iglesia. Por un lado. Por otro lado, realmente, si ustedes son cristianos genuinos y están acá hoy, y vamos a participar ya en un momentito más. Y si no hicieron lo correcto en su corazón, yo voy a hacer una oración aquí. Obviamente lo van a hacer indignamente. Si están acá y tienen un rencor, tienen algo que deberían de sacar de su corazón, y no lo hacen y vienen, obviamente están en un error y lo están haciendo indignamente. Si están acá hoy y tienen un problema, y en vez de solucionarlo, se quedan sentados. Y no, con eso no quiero que se ofendan aquellos que se van a quedar sentados ahí. Se quedan sentados porque no pudieron hacer lo que Dios nos pide. Y esa es la reconciliación, los unos con los otros. No quisiera que se avergonzaran si se quedaron ahí sentados, por un lado, pero por otro lado quisiera que, si la palabra no les ha hecho mella hoy, y no ha conmovido los corazones de cada uno de ustedes, para que puedan venir al arrepentimiento, ¿cuándo lo van a hacer? Si no lo hacen hoy, ¿cuándo lo van a hacer? Y vamos a continuar viniendo acá y vamos a caer en el mismo error y después se hace un hábito. Entonces, el examinarnos nos muestra que tenemos que arreglar en nuestra vida, evita que tengamos debilidades espirituales, evita el juicio de Dios sobre nosotros y nos hace comer y beber con limpia conciencia. Amén. Ahí es donde estamos ahorita. Entonces hemos llegado al final hasta cierto punto. Hay mucho más que decir, pero lo vamos a dejar acá. Quiero que ahí donde estemos, cada uno de ustedes incline su cabeza y vamos a venir ante nuestro Señor y orar para que nuestro corazón esté digno de participar en esta tarde. Y yo creo que ya les he explicado todo lo que se debería de hacer, y cada uno allí donde estemos, pongámonos delante del Señor y vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra, gracias por tu enseñanza, gracias por tu misericordia también que tienes en cada uno de nosotros, Señor. Gracias por esta mañana, Padre, en el cual podemos venir y recordar a través de las Escrituras y conmemorar ese día, Señor, en el cual tú diste tu vida por cada uno de nosotros.
Padre, a ti te costó la vida de tu hijo. Padre, a nosotros no nos ha costado nada. Y aún así, somos rebeldes. Y te ofendemos. Y hacemos lo incorrecto, Señor. Pero en esta mañana, Señor, con humildad queremos reconocer de que hemos fallado. Y Padre, a través de tu gracia y tu misericordia te pedimos perdón. Padre, perdónanos, porque somos inmerecedores de tanto. Padre, trae esa paz a nuestro corazón. Padre, que ese bálsamo sanador esté en nuestras vidas hoy, Señor. Y que pueda traernos ese gozo y esa paz que necesitamos tener para poder venir, Señor, dignamente ante ti. Y cuando participemos de este pan y esta sangre, Señor, que lo hagamos por amor, que lo hagamos con gozo, que lo hagamos porque, Padre, tú te lo mereces. Padre, no es casualidad el estar acá en tu presencia hoy. Padre, ayúdanos a ser sinceros, fieles, obedientes y a demostrar el amor por esa persona que me salvó de la iniquidad en la que me encontraba y que me salvó de una condenación eterna en el infierno, donde el gusano no muere y la carne no se quema. Padre, gracias por tu misericordia. Y en esta mañana, Señor, que vamos a participar de estos elementos, Padre, yo te pido de que estés obrando en el corazón de cada uno de mis hermanos y que cada uno de ellos tenga el discernimiento sano y correcto para poder hacer lo que es digno delante de ti. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.